Hola, bienvenido un día más a Hubertud, tu canal de tutoriales de electrónica. Yo soy Huber y hoy os quiero enseñar a pasar de esto a esto. Mola, ¿verdad? Pues sí, hoy veremos cómo crear nuestra propia lámpara de setas luminosas, con poco más que algo de silicona, unas tiras LED y estropajo. Así que sin más, empezamos ya. Material a utilizar. Utilizaremos film y un tubo de silicona transparente para el sombrero y el rabo de las setas. A poder ser, buscaremos silicona neutra, para evitar los efectos nocivos que tienen las acéticas. La esponja de un estropajo para la parte interior de las setas. Personalmente me gustan los que tienen los agujeros irregulares, y un color amarillo apagado, me parecen más naturales y realistas. Una tira LED monocolor para iluminarlas. Yo usaré una de color blanco, unos 5000 Kelvin. También pueden ser de cualquier otro color, pero en este caso os aconsejo que cojáis una de un tono parecido al que vayáis a darle a vuestras setas. Existen unos kits muy económicos, como este que os estoy enseñando, disponible en los grandes centros de bricolaje, que disponen ya de un alimentador, el circuito de recepción infrarroja y el de generación de pulsos. Este en concreto es multicolor, lo que significa que cada punto de luz tiene 3 LED incorporados, lo que a su vez complica mucho el sistema, por lo que voy a utilizar la circuitería del kit y una tira de LED blancos que tenía por casa. También haremos uso de resistencias de 1/4 de vatio. No os preocupéis, luego os enseñaré cómo calcularlas. Y otros materiales como cinta aislante, cable semirrígido, cable de rampilar o cable de 0,25 mm de grosor, hilo de estaño para soldar, pintura acrílica para teñir la silicona, colorete en polvo para darle un color degradado y pinta uñas para proteger el color y darle un aspecto húmedo. Herramientas utilizadas. Las herramientas que utilizaremos son sencillas y fáciles de conseguir. Se trata de estañador, tijeras de electricista, un cuchillo, una tapa para mezclar la silicona, bombillas para darle forma, pinceles, palillos, brocas y taladro, pinzas, alicates y una lupa de circuito impreso, aunque estos dos últimos no son estrictamente necesarios, pero me vienen muy bien para grabar el vídeo. Fabricación del esqueleto. Bien, lo primero que deberemos hacer es crear un esqueleto que sustente el LED, y luego lo recubriremos con silicona. El método que voy a seguir es el que propone en su canal Do It Yourself Perk, pero con algunas modificaciones. Si no lo conocéis, os aconsejo que os paséis por allí para verlo. Tiene cosas muy interesantes y habla un inglés muy fácil de seguir. Abajo os dejo un enlace al vídeo. Bueno, pues Perk nos aconseja usar la resistencia limitadora del LED para crear la estructura rígida interior de la seta, que será la parte que dé la estabilidad. Empezaremos cortando un LED de la tira. Sacamos el LED de su plástico protector y una vez fuera, cortamos el LED de manera transversal, lo más pegado posible a la pastilla SMD. Dejamos sin cortar la zona de las pistas de cobre, ya que las utilizaremos para soldar los terminales. Estas pistas se encuentran bajo un esmate del protector que deberemos retirar cuidadosamente con un cuchillo, intentando no dañar el cobre que está debajo. Una vez tengamos una de las pistas al descubierto, pasaremos a la siguiente y repetiremos el proceso. Ahora le vamos a añadir un poco de estaño a las pistas, para facilitar la posterior soldadura de la resistencia. Llegados a este punto, tendremos que elegir cuál es la resistencia que debemos usar en nuestro proyecto. Veamos cómo calcularla. En nuestro caso, como ya he dicho, vamos a usar el alimentador de un kit de tiras de LED y la electrónica asociada que se encargará de los cambios de iluminación. Estas 4 líneas de estaño de aquí es por donde se alimentan los LED y es por donde me voy a conectar yo con las setas terminadas. Así que antes de nada, deberé saber qué tensión tengo entre los distintos puntos. En mi caso es fácil, porque viene serigrafiado. La línea de más abajo serán los 12 voltios positivos y las 3 restantes serán los negativos de cada uno de los 3 colores en los que se pueden descomponer los tonos de luz que puede dar una tira LED, es decir, el rojo, el verde y el azul. Si a vosotros no os viene indicado nada, deberéis usar un tester y determinar cuáles son los puntos positivos y negativos. Una vez que sepamos la tensión de alimentación, debemos calcular la resistencia limitadora de corriente de cada LED. La resistencia tiene como objetivo evitar que se funda el LED. Este es el esquema de un circuito sin protección, donde he representado la alimentación con una batería y una pastilla LED. Como en el esquema no hay más elementos, los 12 voltios de la alimentación estarán en el LED y esto hará que se queme. Para evitarlo, deberemos incluir en el esquema una resistencia que estará en serie con el LED
La idea es que la mayor parte de la caída de tensión esté en la resistencia y solo una fracción en el LED. Si tenéis los datos exactos de vuestro LED, mejor, pero si no, aquí os dejo un promedio de las caídas de tensión y corriente directa de los LED según sus colores, desde el infrarrojo al ultravioleta. Por encima de estos valores, los LED se queman. Como se puede ver en el gráfico, para un LED blanco la caída de tensión es de aproximadamente 3,5 voltios para una corriente de 40 mA. Si tomamos estos datos y los trasladamos al esquema anterior, se aprecia que según la fórmula, la resistencia debe ser de 12 menos 3,5 dividido entre los 40 mA que pueden recorrer el LED, es decir, unos 212 ohmios. Los valores estándar de las resistencias comerciales son los que se muestran en la tabla. Como se ve, no existe ninguna de 212 ohmios, por lo que elegiremos la siguiente más grande. En nuestro caso, es la de 220 ohmios, es decir, una con las bandas de colores rojo, rojo, marrón. En caso de necesitar calcular los colores, en internet encontraréis infinidad de páginas donde te hacen la conversión sin más que meter el número, por ejemplo, inventable.eu. Ahora que ya tenemos la resistencia correcta, y con ayuda de un alicate, pasaremos a doblar uno de los terminales en forma de 4, creando dos giros consecutivos de 90 grados. En la zona comprendida entre ambos es donde soldaremos la pista prestañada del LED. El siguiente paso consistirá en dejar la resistencia lo más centrada posible verticalmente con el punto medio del LED, para lo que empezaremos doblando el terminal de la resistencia hacia el interior. Y luego, desde el centro, volvemos a doblar el terminal a 90 grados, quedándonos algo como esto. Ahora vamos a alargar el terminal inferior de la resistencia valiéndonos de un trozo de unos 20 centímetros de largo de cable semirrígido, al que le pelaremos en torno a 1 centímetro por cada lado. Este trozo se soldará a la parte inferior de la resistencia y se añade para poder moldear tallos de setas más largos y para darle más rigidez a los mismos. Para dar por terminado el esqueleto interior de los tallos nos queda un último paso, que consiste en cortar un pedazo de unos 25 centímetros de hilo de rampilar o hilo de 0,25 milímetros de grosor y soldarlo a la pista que nos queda libre en el LED. Por último, enrollaremos el hilo alrededor de la resistencia y de la extensión. Y con esto ya hemos terminado el esqueleto. Solo queda repetir este proceso tantas veces como setas queramos añadir a nuestra lámpara. Modelado de las setas. Bueno, llegó el momento de ponerse a modelar setas. Este proceso lo voy a dividir en dos partes. En una crearemos el sombrero y en otra el tallo, donde ocultaremos el esqueleto recién terminado. Empezaremos por los sombreros. Valiéndonos de una tapa de plástico, verteremos sobre ella una cantidad de silicona acorde al tamaño del sombrero que deseemos. Luego le añadimos 1 o 2 gotitas de pintura acrílica del color que deseemos para nuestras setas. En mi caso, he elegido un tono amarillo así apagado. Y con ayuda de un palillo, removemos para darle un color consistente a la mezcla. No hace falta que la mezcla sea 100% homogénea. Pequeñas variaciones de color pueden conseguir efectos finales más realistas. Ahora tomaremos el film transparente para alimentos y cortaremos un trozo generoso, de al menos 3 veces de ancho el sombrero que deseamos modelar. Vertemos un poco de la mezcla a 1/4 del ancho del film y lo doblamos por la mitad. Con los dedos iremos distribuyendo la silicona desde el centro hacia afuera, intentando crear un círculo que sea más grueso en el centro y más fino en los extremos. Cuando hayamos conseguido una forma que nos guste, será el momento de darle esa forma circular tan característica de los sombreros de las setas. Para ello nos valdremos de cualquier objeto redondeado. En mi caso he usado bombillas de distintos tamaños y unos huevos de poliestireno que existen en las secciones de manualidades de los centros de bricolaje y en los chinos. Una vez puesta la silicona en su molde, la dejaremos secar durante al menos 8 horas. Si no pudiste conseguir nada más que silicona acética, te recomiendo que el secado sea en el exterior, pues desprende un olor muy fuerte. Mientras se secan los sombreros, vamos a aprovechar para ir modelando los tallos de las setas. Repetimos el proceso de mezclado de la silicona y la pintura acrílica, cortamos más film, pero en esta ocasión la mezcla la vamos a depositar en el centro del film. Con ayuda de un palillo, le iremos dando una forma alargada de un tamaño aproximado al tamaño del tallo de una seta real. Una vez la tengamos extendido a la longitud adecuada, colocamos un esqueleto en el centro y con el palillo lo iremos cubriendo con la mezcla de silicona. Posteriormente, plegaremos el film por la mitad y distribuiremos el material de manera homogénea, intentando que no se vean ni los cables ni la resistencia,
pero teniendo mucho cuidado de no tapar el LED. Una vez modelado, le tocará secar durante 8 horas. Pintado de los sombreros y tallos. Pasado el tiempo de secado, llega el momento de desmoldar los sombreros y ver por fin cómo han quedado. Retiraremos el fil del molde y con mucho cuidado abriremos las dos mitades para poder extraer el sombrero. Si tiene imperfecciones en la parte exterior, se pueden retirar fácilmente con la mano o con unas tijeras. Una vez tengamos desmoldados todos los sombreros, es el momento de pintarlos un poco, pues para que tenga un aspecto más realista. He probado distintas opciones. La que mejor resultado me ha dado es usar colorete o maquillaje en polvo, con su correspondiente brocha. En mi caso he elegido el color tierra oscuro, porque es el que mejor le viene al color amarillo de mis setas. Iremos tomando pequeñas cantidades de maquillaje y las aplicaremos suavemente desde la parte superior hacia abajo, intentando ir haciendo círculos cada vez más grandes y que el color tierra se vaya degradando hasta llegar al amarillo en los bordes. Una vez le hayamos dado el color base, es hora de darle un toque final a la punta del sombrero. Usando un pincel fino, aplicaremos más cantidad que antes, pero esta vez exclusivamente a la punta. Como podéis apreciar, empiezan a tomar un aspecto muy realista, y eso que la cámara no acaba de recoger los colores tal y como son, en vivo es todavía más real. Pero como podéis imaginar, este polvo acabará por marcharse o diluirse si no le hacemos algo. En mi caso he optado por protegerlos con pinta uñas transparente por varias razones. Primero, evitará que se pierda el color aplicado. Segundo, le da un toque húmedo brillante que recuerda mucho a las setas de verdad. Y tercero, tiene un olor más agradable que otros esmaltes y ayuda a eliminar el olor acético de la silicona. La aplicación es nuevamente desde la punta hacia abajo, para intentar conservar el color tierra degradado. Cuando terminemos con todos los sombreros, es hora de dejarlos secar sobre 1 hora, porque el pinta uñas no seca igual de rápido sobre la silicona. Y pasaremos a los tallos. Unión de tallos y sombreros. Bueno, ya tenemos los tallos y los sombreros, ahora nos toca ver cómo los unimos en uno. El método que seguiremos consistirá en usar un aro de alambre que soldaremos a la antena del tallo que previamente habíamos dejado sobre el LED. Empezamos pelando un trozo generoso de hilo semirrígido. Tomamos un sombrero y lo usamos como referencia para calcular cómo de grande debe ser el círculo que vamos a crear con el alambre. Debe ser algo más pequeño que el sombrero para que la esponja que pondremos luego no sobresalga por debajo del sombrero. También le dejaremos una antena dirigida hacia el centro, para luego soldarla a la del tallo. Ahora que ya tenemos el aro, es momento de preparar la esponja. Usando unos estropajos y un cuchillo jamonero, cortaremos una loncha de unos 3 o 4 milímetros de ancho. La mejor forma de hacerlo es empezar por una de las esquinas del estropajo y cortar suavemente siempre en diagonal, fijándose en que el filo del cuchillo siga siempre a la misma distancia con respecto al borde. Una vez tengamos una loncha de esponja, usaremos el aro recién terminado como patrón para cortar un disco de esponja, que deberá ser unos milímetros más grande que el aro. Si nos pasamos de grande no pasará nada, ya lo cortaremos más adelante. Ahora doblamos el disco y cortamos un pequeño agujero en el centro, que será de menor tamaño que el grosor del tallo que vayamos a usar. Introducimos el tallo por el agujero que acabamos de hacer y lo empujamos hacia debajo. El siguiente paso consistirá en soldar la antena del aro a la antena del LED. Sobre esta estructura circular es donde fijaremos la esponja. Subiremos el disco hasta la posición del aro y nuevamente utilizaremos silicona transparente para adherirlos y un palillo para esparcirlo y distribuirlo bien. Para garantizar que no se separa accidentalmente, utilizo 2 pinzas de ropa que los mantendrá bien unidos. Además, estas pinzas me servirán de soporte cuando introduzca el tallo dentro de un vaso para que se pueda secar tranquilamente. Una vez secos, tendremos que introducir los tallos en el sombrero y volver a fijar con silicona transparente todo el borde. Presentación de las setas. Una vez que tenemos las setas terminadas, deberemos decidir qué disposición nos gusta más para determinar cómo las presentamos. Yo, para inspirarme un poco, me bajé varias fotos de internet, y como os podéis imaginar, tenéis de todos los tipos, formas y colores. Tenéis setas que crecen sueltas o en ramilletes, en troncos verticales o horizontales. En fin, que tras mucho mirar me decidí por colocarlas sobre un trozo de corteza de alcornoque, o sea, corcho natural, y ponerlo en posición vertical más o menos agrupadas. Ahora, con ayuda de un calibre, tomo las medidas de los tallos, elijo una broca de un tamaño parecido
y realizo los agujeros necesarios en los lugares que dejen el conjunto lo más armónico posible. Es conveniente colocar un papel debajo para recoger las virutas de corcho que se desprenden, ya que las utilizaremos más adelante. Introduzco primero los hilos y parte del tallo en los agujeros recién realizados y lo fijo con silicona transparente. Una vez están las setas colocadas, comprobaremos la polaridad de cada una de ellas, sin más que aplicar 12 voltios a sus terminales. Si luce, significa que el positivo está en el lugar correcto, y si no, pues que se encuentra al revés. Una vez determinada la polaridad, pasaremos a realizar el conexionado. El esquema es el siguiente: agrupo las setas de 3 en 3 y unimos sus negativos. Este negativo lo llevamos a uno de los 3 negativos disponibles en la circuitería, tal y como vimos en el apartado Fabricación del esqueleto. Luego, el positivo se lleva a todas las setas de los 3 grupos. Por último, retiramos el receptor infrarrojo IRED y le soldamos 3 hilos que nos harán de extensión para poder colocarlo en la parte frontal del corcho. Para ello, haremos un pequeño agujero para pasar los hilos, y luego, con una broca más grande y a mano, haremos una pequeña cavidad para colocar el IRED. Por último, y para que quede todo más orgánico, organizo el cableado para dejarlo bien recogido en la parte de atrás, y lo fijo con cola caliente. Después lo cubro todo con abundante silicona transparente y le esparzo por encima las virutas de corcho que recogimos al hacer los agujeros. Le aplico un poco de presión para que se adhiera bien y lo dejamos secar. Finalmente retiramos el exceso y este es el resultado que obtenemos. Ahora solo resta comprobarlo. Enchufamos la circuitería, encendemos y con el mando podremos ir eligiendo el parpadeo y ritmo de encendido que más nos guste, o darle distintas intensidades de luz a cada grupo de setas sin más que elegir un color en el mando. Como se puede apreciar, tiene un aspecto impresionante. Desprende una luz muy agradable. Y os puedo asegurar que al natural queda todavía mejor que lo que se aprecia en el vídeo. Bueno, pues esto es todo por hoy. Espero que os haya gustado el proyecto y nos vemos en la siguiente. ¡Hasta luego!